Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Seguimos con el aborto, parte 2. En el último programa que pudimos realizar, tocamos el tema sobre las diferentes formas de aborto. También hablamos sobre que una mujer es madre del momento de la concepción y que cuando se atenta contra la vida de un niño, de un bebé, se está atentando contra la vida de un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios y de sus padres. Así que es muy importante que el padre que engendra, ese hijo es hecho a su imagen, es también un ser humano. No es lo como llaman, es que es un feto. Ahora, esa persona ese individuo es una persona, es un ser humano completo. Y no se le puede mirar como algo que no tiene espíritu. Desde que tenga vida, tiene espíritu. El hijo o la hija es un ser humano a la imagen del padre o a la madre, desde la concepción, en el mismo sentido del nacer, como lo es después de nacer. Antes de nacer y después de nacer, sigue siendo un ser humano. Ahora, niños o hijos en el vientre de la mamá. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 25, verso 21, que dice así. Génesis 25, verso 21 y verso 22, dice así, vean. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos son divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así que en Génesis se habla de Rebeca, ella concibió mellizos, y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces note la concepción que hay, en la conexión que hay entre concepción y los hijos. Eso fue concebido, eso concebido se llama hijo. En hebreo, ben, B-E-N, ben. Entre la concepción y el nacimiento. Desde que haya concepción se le considera un hijo, un ser humano a imagen y semejanza del papá y de la mamá. Y hecho a la imagen de Dios. Luego el aborto es un atentado contra Dios mismo, es un atentado contra el papá y la mamá. Mira hasta dónde hemos descendido y con qué tranquilidad se aprueban leyes pensando únicamente en el bienestar de una madre. En Segunda de Reyes, capítulo 19, en Segunda de Reyes, capítulo 19, dice así la escritura. Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 19, dice la escritura así, vea. Permítame un momento. En el versículo 3, dice así. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. El rey Ezequías comparaba sus aflicciones con las de una madre expectante que está a punto de tener sus hijos pero que no tiene fuerza para dar a luz. Y eso se refiere, la palabra que usan ahí es la palabra ben, hijo, hijo. Es muy importante que usted entienda eso. En Ruth capítulo 1 verso 11 también se habla del esposo de Noemí y sus 2 hijos habían muerto. Y ella le explica a sus 2 nueras que ella ya no tenía hijos para que ella se casara según las costumbres de esos días y de que tenían prospectos para que pudiera levantar descendencia. Dice la suegra, ¿tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Eso es ella pues, esta mujer Ruth no estaba embarazada y ella no tenía esperanza de tener hijos. Por lo tanto, no había posibilidad que ella quedara embarazada. Ahora, el término que se usa aquí también es la palabra hebrea ben, o sea, hijo. ¿Para qué? Para describir aquello que aún no ha nacido
y que está aún en el vientre de la madre. Entonces la palabra ben es clave en el Antiguo Testamento y es la que más se usa para referirse a un niño o a un hijo, como lo dijimos anteriormente. Así que esto hay que darle claro a las personas para que nosotros entendamos. Ahora, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 3, vamos a ir al libro de Job. Es que la Biblia sí tiene muchas cosas que decirnos respecto al asunto del aborto y lo que piensa Dios. Estamos haciendo un recorrido bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos poco a poco. Vea, Job capítulo 3, versículo 3 dice así: perezca el día en que yo nací, está hablando Job, y la noche en que se dijo, varón es concebido, varón es concebido. Aquí está Job en una tribulación tremenda y él está lamentándose de su aflicción, de su situación, y él se pregunta, ¿para qué nací? Como se hacen hoy en día muchas personas esa misma pregunta, que están sufriendo, ¿para qué nací? Yo lo único que he hecho desde que nací es sufrir, nadie me quiere, nadie me ama. Mi amigo, mi amiga joven, usted sí tiene quien lo ama, se llama Cristo Jesús. Venga a los pies de Cristo. Señorita que está embarazada, que está asustada, que está desesperada, no sabe qué hacer porque dice no, la solución, el muchacho le dice no, aborte, camine. Yo tengo un amigo que le damos 50,000, 200,000 pesos, 300,000 y salimos de eso y ya. Y usted el temor, si ese temor de no lo hago, no lo haga, no manche sus manos de sangre. Y papá de ese niño que nació en una noche de placer, en un momento de euforia sexual, fue engendrada esa criatura, no cometa ese crimen, no manche sus manos de sangre. Venga a los pies de Cristo, busquen y hablen con sus padres, hablen con sus profesores y enfrenten la situación. Pero la salida más fácil y la más terrible, la más maligna es abortar. No lo haga, porque darán cuenta, llevarán en su alma, en su conciencia por el resto de sus días el peso de saber que ustedes mataron a su propio bebé porque tuvieron miedo de enfrentar las consecuencias. Acéptelas, enfréntelas. Estoy seguro que los van a ayudar y usted se va a quitar ese peso de encima de ser un criminal delante de Dios. No lo haga. Si necesita ayuda, llame al pastor Edgardo. Iglesia Ríos de Agua Viva, ahí en la avenida del Ferrocarril 1462, 603-0702. Si quiere, llámeme y hablamos y yo le colaboro, le puedo dar una orientación al respecto. Bueno, ahora, Job, tremendo, afligido, dice que él aborrece el día que nació, que para qué, dice, se aflige de la noche que fue concebido, en el versículo 3, pero en el versículo 6 y 7 él dice, se ocupe aquella noche la oscuridad, ¿sí? La noche que fue concebido, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Y él quería morirse. Y la palabra, el día de su nacimiento, la noche de su concepción, hay un varón concebido, eso fue hecho concebido, era un varón, de la mismísima noche de su concepción, desde el momento en que fue concebido, era un ser humano. Por lo tanto, la tesis de que es un feto, que no es un ser humano, se cae por su propio peso al mirarlo desde el punto de vista gramatical, lingüístico, y el significado en hebreo de la palabra varón es heber. Y en cualquier otra parte significa hombre. Esto es un individuo, un ser humano. Así que no hay tal cuento de que es un feto y que lo vamos a desechar y echarlo a la basura, como lo han hecho miles y lo seguirán haciendo, como les dije, porque no hay temor de Dios, desafortunadamente. Ahora, por ejemplo, en Job 4:17, ahí dice, mire, un capítulo adelante dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Usa la misma palabra, varón, heber, para hombre, ya un hombre adulto. Y un bebé, un concebido, un ser humano concebido también recibe esa palabra heber, sin excepción. Por eso es importante leer la palabra de Dios para que se entienda y no se cometan los desafueros, los crímenes que se hacen en nombre de la libertad, de que el cuerpo es mío y yo decido sobre él, y el cuerpo del niño
y los derechos humanos del niño y el derecho a la vida del niño, de ese ser humano, ¿quién los defiende? Siempre se habla del problema de la mujer abusada, de la mujer violada. Sí, todo eso es trágico, es doloroso, es terrible. Eso es inenarrable lo que puede sufrir una mujer. Que Dios las bendiga, las ayude, tenga misericordia. Mujer, refúgiese en Dios, no se llene de odio, levántese en el nombre de Cristo y salga de su tragedia y abrace el amor de Cristo, que Dios tiene cosas grandes para ti. No sigas encerrada, llena de miedo, con depresiones. Ven a los brazos de Cristo. Y si has abortado, si has asesinado a tus hijos y nadie sabe, solo tú y tu conciencia, Dios te ofrece hoy el perdón, la restauración para que te quites ese peso de encima. Dios es un Dios restaurador, un Dios de oportunidades, y hoy te da a través de este programa la oportunidad de que pienses seriamente en reconciliarse con Dios y pedirle perdón por lo que has hecho. Así nadie lo sepa. Dios sí lo sabe y a Él le darás cuenta. Pero Cristo es la solución para quitar ese peso tan terrible y limpiar tus manos y tu alma de las manchas de esa atrocidad que has hecho. Ahora, si vamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 5, también dice la escritura lo siguiente: y ella dio a luz un hijo varón, ¿se da cuenta? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Usted se imagina que la Virgen María, que concibió antes de casarse, y la gente la acusó, José se dio cuenta que estaba embarazada y que por la ley podría denunciarla, y la Virgen María debió morir apedreada, y sin embargo él dijo, no lo voy a hacer, mejor me voy, no quiero que a ella me la maten, porque ella él amaba tremendamente a la Virgen María. ¿Se imagina que la Virgen María hubiera tomado la decisión fatal de matar a Jesús, abortar a Jesús? ¿Usted se imagina eso? Se hubiera alterado totalmente el curso de la historia. Y quién sabe dónde estaríamos. Pero gracias a Dios que esta mujer, escúcheme bien, esta mujer, la Virgen María, llena del Espíritu Santo, de temor de Dios, de respeto, nunca se le cruzó por la cabeza matar, abortar a Jesús. Nunca. Y ella era una mujer que no tenía cultura, porque en ese tiempo no existía la escuela primaria ni la secundaria, y mucho menos soñar una persona de la condición y clase social de la Virgen María, que era de estrato 1, ir a una universidad, porque en ese entonces los únicos que tenían acceso entre comillas, a educación superior eran los griegos y las altas élites del Imperio Romano. Del resto era el vulgo, el pueblo. Y la gente no tenía la educación que hoy tenemos, el conocimiento que hoy tenemos. Pero lo que le falta a las mujeres de hoy es el temor a Dios que tenía la Virgen María, el deseo de ser madres que tenía la Virgen María, el deseo de agradar a Dios que tenía la Virgen María, que hoy muchas mujeres no lo tienen, porque viven vidas vacías, pensando únicamente en la rumba, en conseguir plata, en hacerse profesionales y todo eso. No es que Dios no quiera que las mujeres estudien, no, Dios no tiene ningún problema con eso. Pero sí tiene problemas, y va a tener problemas usted el día que pase a la eternidad y se enfrente y que el Señor te pregunte a ti, mujer, ¿por qué mataste a tus hijos? Tuviste 3, 4, 5, 6 abortos, quizás más, eso es increíble. Aún estando casada, abortaste, tenías hijos de otro ser, otro amante, que no era tu esposo, otro hombre que no era tu esposo, y él nunca lo supo, pero aquí me darás cuenta. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Así que esa misma palabra de Apocalipsis 12:5, que es un ser humano, fue dado a luz, y ese era nada más ni nada menos que el Mesías, y es la misma palabra que se usa en Job, capítulo 3, versículo 3. En Números, capítulo 12, en Números, capítulo 12, dice la escritura así, vea. Números 12, 12, la palabra de Dios es explícita y dice lo siguiente: no quede ella ahora como el que nace muerto, ¿sí? Nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ya en Lucas capítulo 1, ahorita miramos esto. En Lucas capítulo 1, verso 43, también Elizabeth se dirige a la Virgen María de esta manera. Miren, Lucas capítulo 1, verso 43, le dice así: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Y estaba en gestación Jesús, el Hijo de Dios. Estaba esperando, no había dado a luz, y se le ya considera la madre de mi Señor. El fruto de tu vientre. Es impresionante. La madre de mi Señor se le trata como a un ser humano. Luego los fetos, a la luz de la palabra de Dios, los bebés engendrados que están en el útero, son seres humanos a la luz de la palabra de Dios, hechos a imagen y semejanza de sus padres y de Dios. Por eso las personas que promueven el aborto desde las diferentes esferas de la sociedad son enemigas de Dios. Y hago un llamado a estas personas para que se arrepientan y abandonen esa lucha, porque un día van a enfrentar la justicia de Dios. Y Dios los deja porque Él se ríe de sus enemigos. Así que, mis amigos, miremos también en Números capítulo 12, versículo 12. Dice: no quede ya ahora como el que nace muerto, que acabé de leer. Así que María había sido herida con la lepra. Moisés oró a Dios por la salud de su hermana, y Dios la restauró, y se le trata a ella como un ser humano que era capaz de concebir seres humanos, no fetos. Así que se puede concluir que un bebé vivo o que no ha nacido aún tiene espíritu y se le considera, a la luz de la palabra de Dios, un ser humano. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros tratar a un bebé que aún no ha nacido? Mire, por medio de la Escritura hemos establecido que los bebés no nacidos tienen alma, tienen espíritu, tienen ya conciencia de ser, y que realmente lo único que les falta es hablar. Son indefensos. Dios nos entrega al ser humano para que los críe, los proteja, los ame, los levante para la gloria de Dios. Por eso se le ordena a los padres: instruye al niño en su camino. En Proverbios 22:6 se le dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. Esa es la razón. Entonces, cuando hay egoísmo, cuando hay otras metas, otras situaciones que no dejan, tristemente, pues, se termina en esa tragedia que se llama el aborto. Y que tenemos que entender bien claro que nosotros tendremos que darle cuenta a Dios. Las consecuencias que trae la Escritura son poderosas, son aterradoras. Los hombres, cuando hacen que una mujer conciba, han engendrado desde ese momento de la concepción a su hijo, a su hija, a la imagen de Dios y a la imagen suya. Entonces, ¿podría ser el aborto un asesinato deliberado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las jovencitas, deben tener mucho cuidado, porque es que usted se va a enfrentar a Dios y usted no puede seguir en aborto tras aborto y nada pasa. Y Dios es misericordia, Dios es paciente. Dios dirá: pero ¿por qué Dios no actúa? Porque Él dejó la palabra de Dios. Y gústenos o no, nosotros todos nos estamos muriendo poco a poco. Cada día que vivamos, dice, larga vida, pero cada día estamos más cerca de la muerte, y tendremos que darle cuentas a Dios. Por eso es importante que usted entienda eso. Ahora, hay una palabra en hebreo que es la palabra madre. La palabra madre en hebreo es em, y en griego la palabra madre es meter, y tiene muchos usos. Pero en el contexto donde se habla de la reproducción física humana, siempre se refiere a lo que ha procreado o formado otro individuo humano, o sea, el papá de ese bebé, de ese ser humano que está en concepción. Y no hay excepción, significa lo mismo en la palabra.
una criatura en el vientre de la madre. Ahí miremos ahí en Lucas. Tenemos Lucas, capítulo 1, verso 41 y verso 44, que dice de la siguiente manera. Vea, Lucas 1, 41, dice así, vea. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿sí ve? La criatura, ahí no dice el feto, la criatura, el ser humano, ¿qué pasó? Saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en el verso 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, otra vez aparece, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué tremenda la palabra de Dios, la criatura, ahí no dice el feto. Ahí no dice una cosa que se puede abortar y botar a la basura, es un ser humano, es un hijo de Dios, es un bebé. Niño, criatura, en griego es brepos, B-R-E-P-H-O-S, brepos. Y esa es la segunda palabra que usa en el Nuevo Testamento para denominar criatura. Y siempre es usada con relación al ser humano, separado y distinto a la mamá. No hay excepciones en este significado en la palabra de Dios. Y Jesús, por ejemplo, es llamado un niño, o sea, un brepos, acostado en un pesebre. Lo dice en Lucas capítulo 2, verso 12. Ahí cuando, en la escena del pesebre, dice, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño, a brepos, hallaréis al niño envuelto, a brepos, en pañales, acostado en un pesebre. Y en el verso 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño brepos, acostado en el pesebre. No hay ninguna razón para pensar que significa otra cosa. En consecuencia, Juan, el primo de Jesús, el mismo Jesús, era una criatura viviente que estaban en el vientre de cada uno de su mamá. Un ser humano vivo. Imagínense que Elizabeth hubiese querido abortar a Juan el Bautista, el heraldo de Cristo, el precursor de Cristo. ¿Cuántos hombres valiosos, cuántas niñas valiosas que hubieran hecho aportes terribles a la humanidad en bendición, han sido sus vidas truncadas por el egoísmo de personas que no tienen temor ni afecto natural? Es hora de pensar seriamente en buscar de Dios, porque si nosotros no buscamos de Dios, esto va a seguir de mal en peor. Ahora, en el Antiguo Testamento había una ley tremenda, que el que causara un aborto a una mujer embarazada era vida por vida. ¿Qué tal que hiciera hoy? Quizás no hubieran muchos médicos, muchas enfermeras. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 21. Dice la escritura así, vea, permítame buscarlo, verso 22 al 25. Dice así, vea, Éxodo 21, 22 al 25. Dice, si algunos riñeren, escuche bien y preste atención, y hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. De acuerdo a esta palabra, que también está allá en Levítico 24, 19, que lo voy a buscar. Levítico 24, 19, dice así, vea. El que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y un bebé, un ser humano, bebé en el vientre de una madre es un ser humano, y si le causó lesión, entonces tendrá que pagar una multa de acuerdo a lo que consideren el padre y los jueces encargados del asunto. Y si le causó la muerte, entonces esa persona que le causó la muerte a ese bebé, hizo abortar, mató a ese niño, era también, pagaba con su vida, era muerto. Es un pasaje polémico, pero muy importante, y
que se debe tener en cuenta. Así que mi amigo, la palabra de Dios es tremenda. Y ahí dice, la vida en el vientre de la madre es llamada su fruto. En hebreo, la palabra fruto en hebreo es yelet, que implica un hijo, implica un ser humano, como aparece allá en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 2. Espero que esto les sea bendición. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto, yelet, de tu vientre? Entonces, implica niño, muchacho, hijo, hombre, mujer, joven. Se habla del ser humano. De que no hay discusión. No hay discusión. La sentencia que merecen desde el punto de vista de Dios las personas que matan a los niños es que mueran también. Esa es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal que eso se aplicara ahora? Porque si habla de derechos, entonces mira el Señor defendiendo la vida de los bebés. Así que mucho ojo con eso. Ahora hay una palabra hebrea para vida y es nefes. Nefesh. N-E-P-H-E-S-H, nefesh. Lo cual tiene muchos significados, pero es también común a alma, vida, persona. Significa que el bebé que aún no ha nacido, que está en el vientre de la mamá, tiene vida exactamente como cualquier ser humano que transita por cualquier calle de cualquier parte del mundo. Es una vida humana. Y el bebé aún no nacido es tan ser humano como lo es cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Y no hay derecho a matarlo porque Dios lo considera como una abominación. Entonces, muy importante que usted lo tenga en claro, porque de lo contrario seguiremos asistiendo a una masacre. ¿Cómo entonces tratamos a un bebé que no ha nacido? Por medio de la palabra se ha establecido que un bebé que no ha nacido, pues vive en el vientre de su mamá y es un ser humano desde la concepción. No es un embrión, es un ser humano. Y por lo tanto, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué trato debo dar a esta vida que aún no nacía? ¿Podemos matarla deliberadamente, como se viene haciendo con el respaldo de leyes que poco a poco se van abriendo paso en este país, hasta terminar en que se permite el aborto por cualquier causa, o la mujer puede simplemente ir a una EPS y allá por ley los obligan a los médicos a practicar a volverse criminales? Ahora, ¿cuáles son las reglas que debe tener? ¿Cómo debemos tratar a un niño, a un bebé? Podemos usar la palabra mayordomía, debemos amar, debemos preparar y proteger al niño. Mire, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, verso 21, espero que este tema le haya sido de bendición. Y ya sabe, el aborto es abominación a Dios. Si alguna mujer está en esa lucha, tiene ese cargo de conciencia y quiere librarse de esa carga terrible, tiene depresiones, por eso venga a nuestra iglesia, llámeme. Dios puede restaurar su vida. Hay un perdón disponible para usted de parte de Dios a través de Cristo. Vénganos, que aquí no la vamos a mandar al infierno. Le vamos a presentar al único que puede solucionar su problema. Dios le bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández y hasta la próxima.